Buenos días, agradecemos mucho la oportunidad de poder platicar con ustedes. En realidad yo nunca expongo ante público tan especializado, entonces hay muchas de las diapositivas que afortunadamente ya desarrollaron en el tema, pero también por atención a algunos estudiantes las vamos a comentar muy brevemente. Sí quiero decir que más que una presentación institucional, si me lo permiten, yo quisiera dar una presentación vivencial de lo que me ha tocado observar en estos años y tratar de aportar algunos elementos que creo que son vitales que tengamos en cuenta, sobre todo para la parte de la discusión que sigue, la que se tiene más adelante, donde se tienen que generar las propuestas. Bueno, lo primero que tenemos que visualizar es lo que ya se ha mencionado. Aquí tenemos tres brazos. Aquí estamos recibiendo aproximadamente el 40% del escurrimiento de Guatemala, en el municipio de Centla. Estamos recibiendo del orden del 80% del estado de Chiapas y aproximadamente también un 80-85% de lo que transita por el estado de Tabasco. Es decir, todo se concentra aquí en este punto de la cuenca transfronteriza Grijalva-Usumacinta, en el municipio de Centla. Pues evidentemente ya mencionaron las cuestiones de cambio climático, pero algo que vemos que ha hecho mucho daño, sobre todo en los sectores sociales de la entidad, es esta falta de contextualización de las inundaciones, no solo en el ámbito de la cuenca transfronteriza, sino en el ámbito de lo que sucede globalmente en nuestro planeta. Entonces ahí tenemos lo que sucedió en el 2007, ¿no? Si ustedes ven en la exposición del primer ponente de este panel y ubicamos este cúmulo de inundaciones, pues hay toda una información que nos desarrolla. Es decir, estamos en un contexto global de las inundaciones. ¿Y qué es lo que se ha estado observando? Lo que ya también comentaron, que a medida que a nivel global los daños en el Producto Interno Bruto crecen con las inundaciones, y nos vamos a acercar, para hacerlo más rápido, el caso nacional con datos del CENAPRED, ¿no? Ahí vemos cómo a medida de los últimos años, aquí está el Producto Interno Bruto, han ido incrementándose también los daños por las afectaciones. Pero lo más importante de todo, lo que nos debe causar mayor preocupación y las señales más significativas, es que el número de muertos también ha ido subiendo a nivel nacional. Y el año con el mayor número de muertos fue precisamente el año pasado, 285. Bueno, así es como se nos percibe a nivel nacional al estado de Tabasco en cuanto a cuestiones de vulnerabilidad por inundaciones. Aquí están los datos que se han generado de lo que se ha manejado vía Fonden y declaratorias de desastre, ¿no? Vemos que hay otras zonas del país que tienen un mayor número de declaraciones y eso se debe a que las condiciones típicas de nuestra región implican inundaciones y a veces es mucho corroborar la condición atípica porque cuando es recurrente pues ya no es un problema de un fenómeno específico, sino una falta de atención en términos de planeación. Y aquí está nuestro contexto de la cuenca transfronteriza Grijalva-Usumacinta, que en el contexto local está totalmente ausente en el discurso. La mayoría de la población desconoce esta situación de la cuenca Grijalva-Usumacinta, que como ustedes de mayor competencia que uno han de saber, pues es la séptima más importante del mundo en extensión, ¿no? La séptima más importante del mundo en extensión. Ahí vienen las superficies de la Grijalva-Usumacinta que quedan en México, que quedan en Guatemala. Y por la cuestión de tiempo nos vamos a olvidar un poco del estado de Chiapas, disculpándome en esa parte, y vamos a entrar de lleno a la importancia que reviste lo que sucede en Guatemala para nosotros. Todas estas áreas que tienen el número 3, todas estas son las que constituyen la aportación hacia la cuenca Grijalva-Usumacinta por parte del territorio guatemalteco.
Y pues Guatemala ya está identificando el potencial que tiene toda esa agua para términos de generación de energía eléctrica y tiene una visualización a futuro de ese recurso que tenemos compartido con ellos al 2014 al 2028. Estos son programas oficiales del gobierno de Guatemala. Y vimos las zonas que son fundamentales para el estado de Tabasco en cuanto a la aportación que tienen, y es precisamente en estos municipios, Huehuetenango, por ejemplo, que está muy relacionado con, aquí está el vaso de la presa de la Angostura, tenemos el Quiché, Alta Verapaz, Baja Verapaz, y afortunadamente el Petén es una reserva de la biosfera y se está salvando. Pero en estos proyectos hay identificados y la intención de desarrollar 28 proyectos para generación de energía eléctrica para 1.350 megawatts. Aquí nos deberíamos de preguntar si no deberíamos de estar avanzando más en los procesos de diálogo y conciliación con el vecino país de Guatemala, más allá de lo que se está haciendo actualmente, que actualmente estamos viendo la parte de las mojoneras, la parte de la limpieza, de la línea fronteriza, y si uno analiza los programas de trabajo, por ejemplo, de la Comisión de Asuntos Fronterizos Sur, del Senado de la República, de la Comisión de Asuntos Hidráulicos del Congreso de la Unión, etcétera, pues el tema de la cuestión de la cuenca Grijalbo-Sumacinta, pues no existe, a pesar de una condición histórica, política, de que tenemos presencia ahí de diputados y senadores tabasqueños, ¿no? Y pues compartimos precisamente, aunque lamentablemente en Guatemala con una cuota mayor de muertos, significativamente mayor en el número de eventos, el efecto de las inundaciones. Y volvemos al caso 2007. En Guatemala tuvieron 71 fallecidos, más 28,000 damnificados, y esto precisamente porque la inundación se centró más hacia la zona de Huehuetenango asociada a la Angostura, y precisamente por ahí se detonó el llenado de la Angostura, una cuestión que vamos a manejar, y el posterior traslado de ese llenado hacia el resto del sistema de presas hasta el detonante del evento que mencionaron el día de ayer de los frentes fríos de la última quincena del mes de octubre del 2007. Bueno, evidentemente, pues ya se habló de los ciclones tropicales. Estos son los que han tenido un impacto directo en el territorio tabasqueño. En realidad, en cuanto a impactos directos, pues llevamos 3 impactos en 125 años, no es una condición muy significativa, pero evidentemente estamos en una zona de tránsito donde ya también se habló de la zona de interconvergencia tropical, pero donde se da una condición que ya estuvo también mencionada, que ha estado asociada a los fenómenos significativos que nos han provocado graves afectaciones, que es la coincidencia de los frentes fríos, que normalmente se da de mediados de septiembre y en octubre con sistemas de tipo tropical y que deriva en altas precipitaciones. Y aquí vamos a mencionar algo de la cuestión de la variabilidad climática. Antes del 2007, el rango mayor de precipitación que manejaba el Servicio Meteorológico Nacional era mayor en sus medidas de lluvia de pronóstico, mayor a 70 milímetros. Ese era el valor máximo. A partir de ahí se cambia el esquema de la predicción meteorológica a nivel nacional y ya tenemos las torrenciales que son mayores a 150, intensas de 75 a 150 y demás, ¿no? Y en estos años, antes de que se acentuara esta condición de la variabilidad climática, pues teníamos una operación, por así decirlo, por ejemplo, en el sistema de presas, pues muy suave, ¿no? Porque tenías perfectamente marcado tu temporada de estiaje que te servía para desalojar las crecientes que habías recibido en el año anterior sin mayores complicaciones. Pero, por ejemplo, en el 2007 tuvimos graves inundaciones en el mes de enero. En el mes de enero tuvimos cerca de 20,000 damnificados
y tuvimos efectos de creciente en enero y febrero con lluvia muy por arriba del promedio normal. Y eso juega también en el papel de lo que sucede más adelante. Entonces, así tenemos cómo se refleja la lluvia y así se da el escurrimiento. El problema es que en los últimos años, como dicen, con la poca información disponible, no se puede aseverar que algo está cambiando de manera definitiva, pero por ejemplo hemos tenido en el mes de agosto, un mes normalmente de canicular en el 2010, récords de precipitación en agosto, tuvimos una creciente en el 2010. Entonces se nos están presentando los eventos de creciente en meses comúnmente no relacionados. Y también nos tenemos que acordar en este análisis de las inundaciones de Tabasco, de la cuenca olvidada, ¿no? La Coatzacoalcos-Tonalá, porque es la cuenca olvidada. Es decir, aquí, por ejemplo, en el 2009 tuvimos una grave inundación en Huimanguillo y Cárdenas, y normalmente todo el mundo piensa que Huimanguillo y Cárdenas se inundan por la presa, por el Mezcalapa, y aún con las mayores extracciones no tienen ningún efecto en esa zona, precisamente porque hay un bordo izquierdo que los protege de la zona del escurrimiento de las presas. Entonces aquí también tenemos una configuración de una cuenca que responde con muy poca precipitación. Aquí en 5 días tenemos una contingencia, que fue lo que nos sucedió en el 2009. Acá está el sistema de presas, aquí tenemos toda la parte de los ríos de la sierra, pues evidentemente el Usumacinta. Vamos más rápido porque aquí hay cosas que ya tocaron. Bueno, ahí son unas imágenes de satélite que han presentado cuestiones mejores. Yo nada más quisiera detenerme en esta del 2010. En el 2010, si comparamos la cantidad de lluvia que se precipitó en el estado de Tabasco, con 2007 es superior, pero los momentos fueron diferentes. Y además el 2010 tuvo otra complejidad, fueron concurrentes todos los eventos de inundación. Es decir, en el 2007 el Usumacinta se mantuvo tranquilo y la Chontalpa Grande, o sea, Huimanguillo y Cárdenas, se mantuvo tranquilo. Pero en el 2007 todo fue concurrente, ¿no? Tuvimos grandes inundaciones en todo el estado de Tabasco. Y de hecho, en el 2010 nos salvó esta variabilidad climática, porque si hubiera llovido lo que normalmente llueve, en el mes de octubre simplemente ya no hubiera entrado, porque estaba todo completamente saturado. Y eso es parte de lo que nos pasó en el 2007, que yo quisiera abonar ese dato, antes de que entraran los eventos detonadores que ya se han detallado en la segunda quincena del mes, ya habíamos recibido el 130% de la lluvia normal del mes, y en 5 días nos cae el 70% de la lluvia normal del mes, pues eso fue lo que detonó precisamente esta condición de inundaciones. Bueno, no voy a detener en esto, pues hemos estado registrando los picos de avenidas mayores del registro histórico de 50 años, que es un periodo corto de tiempo, pero lo hemos estado registrando en los últimos años de manera significativa estos picos. Ya hemos observado cuestiones de daños catastróficos en la zona serrana por picos de creciente, que no eran del todo comunes. Yo diría que lo que tenemos que estar cada vez más pendientes también es de los deslizamientos que ya empiezan a observarse con mayor frecuencia. Y platicarles dentro de esta condición que les mencionaba muy breve de la variabilidad que pone en aprietos toda la atención de la emergencia, que esto habla desde operación de infraestructura, desde operación de presas, desarrollo de las obras. Por ejemplo, el año pasado, el 2013, superó en el acumulado anual a todo el periodo, a todos los años, inclusive el 2007. Pero la situación que se dio es que la lluvia aconteció en los meses en donde normalmente ya viene en declive, noviembre y diciembre. Nosotros tuvimos una creciente tardía el año pasado, y esto incide también en cómo se presenta precisamente el manejo del sistema hidroeléctrico. Es decir, eso es lo que lo hace tan complejo, porque tienes meses en los que normalmente tus aportaciones ya bajaron y puedes empezar a extraer esos volúmenes contenidos, y no lo puedes hacer porque siguen aportaciones cayendo por cuenta propia, y entonces tienes que aguantar más tiempo
es acreciente y por lo tanto se vuelve complicado. Y dentro de los datos de las situaciones que se están dando, por ejemplo, en el periodo corto de tiempo, por manejar algunos por obviedad, es lo que sucedió en junio de este año. Este año rompimos récords históricos que databan de 1958, tanto en lluvia máxima en 24 horas, como acumulado en el mes. En el mes tuvimos 554 milímetros en los límites de Tabasco, Balancán con Guatemala prácticamente, 554 milímetros, de los cuales 497 cayeron en 4 días. La observación de los sistemas de protección civil locales se nos inundaron las zonas altas del municipio. Es decir, hubo una cuestión significativa de afectación en un periodo muy corto de tiempo. Y aquí está el reflejo de esta creciente abrupta, y además, al ser una creciente fuera de temporada, y eso es otra cosa que quiero decir muy rápido, lo que se tiene que profundizar en la comprensión es cómo se asocian esas crecientes con los ciclos productivos y con la actividad humana, porque nosotros vamos más hacia el control de crecientes. ¿Y por qué les digo eso? Porque al darse este pico de creciente, que normalmente en el Usumacinta se da un pico decreciente, pero no se llega a niveles muy altos de golpe, son varias, por así, ondas. En este caso fue un solo gran pico decreciente que se dio en el Usumacinta y agarró a todos los productores de sorgo con las siembras y acabó con el sorgo, ¿no? Hubo un efecto económico importante de esta creciente. Bueno, ahí es como se ve lo que manejamos en el periodo octubre 2013, junio 2014, ya teníamos una condición excepcionalmente húmeda en la cuenca, excepcionalmente húmeda. Esto pega en cómo se reciben las lluvias en la temporada de septiembre y octubre. Afortunadamente, hemos tenido un agosto muy deficitario, eso nos ha ayudado un poco, pero habría que preguntarse si ese vaciado de la cuenca, que normalmente se da en noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo y abril, y parte de mayo, ha sido suficientemente compensado solamente con un agosto deficitario. Es decir, ¿en qué condición nos encontramos? Porque el caso es que 2014, todavía hasta el mes de junio, ya no en agosto, superaba a todo lo que se había registrado del 2007 a la fecha. Ahorita ya empieza a emparejarse con otros años, ya dio una curva gracias a agosto. Y quisiera entrar en otro tema muy rápido, que no es mi tema, pero por algunos ejemplos que traigo, que es ¿qué estamos haciendo para construir resiliencia en lo político, en lo ambiental, en lo económico, en lo social? Esto para tratar de abundar en términos de discusión. Evidentemente de algo ha servido la infraestructura. Si vemos que ha estado lloviendo más, ha habido más escurrimientos, pues la infraestructura ha estado cumpliendo su función de bajar los costos económicos de las inundaciones. También se ha mejorado la cuestión de los pronósticos. Nosotros ahorita con 4 días de anticipación ya podemos generar una alerta y echar a andar todo un sistema de protección civil de manera coordinada con el Estado para tener una mejor respuesta y previsión. Se tiene un observatorio meteorológico en Tuxtla que genera un mayor número de pronósticos, tiene mayor certidumbre, es el primero del país, y por parte, hay que reconocer, del Estado de Protección Civil, se han generado áreas de atención regionales para atender los problemas de las contingencias. Esto nos ha ayudado a responder de una manera mejor, pero sin embargo seguimos sin atender al ser más importante de las inundaciones, al ciudadano. No hemos hecho un solo simulacro de evacuación, es decir, se hacen evacuaciones contra sismos y tsunamis. Hoy un ciudadano ante un evento cualquiera que se diera, por ejemplo la lluvia del 24 de diciembre del año pasado, que no se quedó 140 milímetros abajo del máximo histórico y se inundó la ciudad. ¿Qué haría cuando se presente el máximo histórico y se presenten tirantes de hasta 1 metro por solo lluvia local? ¿Cómo respondería si no tiene la información para hacerlo? Y muy rápido, ya para ir concluyendo, también las herramientas que tenemos en términos de prevención civil, estas de alertas de riesgo del municipio del centro, pues tienen descripciones erróneas de la hidrología. Hay un profundo desconocimiento de la hidrología en los tomadores de decisiones.
en el estado de Tabasco y también en la sociedad. No veo que esos temas estén presentes en las carreras de sociología, hidrología y demás, ¿no? Y en qué hemos tratado de colaborar, pensamos que mucho se puede ir resolviendo si atendemos la parte del conocimiento histórico, de toda la transformación que ha tenido esta muy intervenida cuenca desde distritos de temporal tecnificado, que han desecado grandes áreas de humedales, y con eso la CONAGUA, el Colegio de la Frontera Sur y LUJAT pues están promoviendo el Centro Documental de Estudios del Agua, que está todavía en un proceso de consolidación que esperamos que se acelere. Necesitamos apostarle a que el ciudadano debe tener información. Nadie sabe a dónde han quedado las... Si alguien llega a la colonia Gaviotas y es nuevo en el sitio, no tiene ni idea hasta dónde puede llegar el agua, ¿no? No tenemos marcas, no tenemos indicativos de lo que se puede provocar por lluvia, encharcamiento, y menos por inundación y menos por colapso de bordos. Y seguimos haciendo exactamente los mismos errores del pasado. Aquí va uno anterior al 2007. Estos antes era una zona lagunar, ¿no? Se inundan, se les hace el bordo y luego se les pone el cárcamo. Luego falla el cárcamo y de todos modos se inundan, ¿no? Es decir, siguen siendo zonas de alto riesgo. Y seguimos desarrollando este tipo de cuestiones. Todavía se siguen haciendo nuevas etapas de desarrollos, esto es del año pasado la foto, dentro de sistemas lagunares. Esto es un sistema lagunar, la Covadonga, ¿no? Entonces seguimos sin atender el problema del desarrollo urbano. Este es el mismo desarrollo, primera etapa, segunda y tercera etapa, ¿no? Y así la historia continúa. Y ya cerrando la intervención, tenemos aquí lo que mencionaban de, por ejemplo, en Nueva Orleans, de este gran lago que se desbordó. Pues bueno, pues aquí tenemos el origen de buena parte de lo que sucedió en el 2007, la zona lagunar de los Zapotes, que colinda con la espalda de Gaviotas, Armenia y demás, que fue por donde derramó, que es alimentada por los ríos de la sierra, no por las presas, que fue donde arrancó el evento detonador de la inundación. Y tenemos que agarrar y hacer trabajos en las cuencas y las microcuencas con la población del estado, ¿no? Y ya por último, esta es la última, prometo, algo de lo que se ha logrado es incidir en las políticas públicas, ¿no? Que por ejemplo los programas de reforestación se enfoquen a cuencas prioritarias, ¿no? Y con eso concluyo, perdón. Y ojalá aparezcamos más en los mapas, ¿no? De organizaciones internacionales y de la CONAVIO. Les recomiendo mucho este libro. Gracias.